Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta noche. Si se pueden poner de pie, vamos a pedir al Señor que Él tome control de todo y que Él sea el que obre esta noche. Amén. Amados, gracias en los cielos, te damos infinitas gracias por este que nos has dado. Gracias por esta noche que nos permites estar aquí reunidos para alabar y exaltar tu santo nombre. Que tú seas único, alabado y exaltado. Gracias porque nos has permitido hacer nuestros labores diarios, Señor. Gracias por tu cuidado y tu misericordia para con nosotros todos los días, Señor. Sí, Señor. Que tú seas el que nos siga fortaleciendo, Señor, y que esta noche pongamos nuestro corazón y nuestros oídos atentos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, y que uses a tu siervo para que va a exponerla, Señor. Sí, mi Dios. Gracias por todo y pedimos que traigas con bien a sus hermanos que vengan en camino, Señor. Sí. Te damos gracias por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Te adoraré,
condición en que me encuentre, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Yo postrado ante tu altar te adoraré. Yo postrado ante tu altar te adoraré. Yo postrado ante tu altar te adoraré. Miren, hermanos, si se pueden sentar, vamos a dar tiempo a la meditación de esta noche. Hermanos, buenas noches. ¿Cómo estamos esta noche? Algunos bendecidos, algunos más o menos bendecidos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27. Salmo 27. Y mientras usted localiza el Salmo 27, lo invito a que nos acompañe el próximo domingo en la escuela dominical. Y si nos va a acompañar, espero que sí. Si no tiene la guía, aquí está, hay más copias todavía. El tema que estamos empezando se llama La Mujer Moderna. Entonces, yo lo invito a que pueda estar presente. Salmo 27, ¿lo tiene? Vamos a darle lectura. Lo que vamos a leer en el Salmo 27 es David exponiendo un tipo de fe. Es un salmo más que habla sobre una fe triunfante, una gran fe. En este caso, la fe de David. Y lo que vamos a leer es algunas características de cómo es la fe de alguien que realmente confía en Dios y por esa razón vive sin temor, sin miedo. Por eso el tema se llama ¿por qué de tener miedo si solo una cosa necesito? Ahora, antes de leer el Salmo 27, ¿cuántos de aquí realmente confiamos en Dios de tal manera que vivimos sin miedo? O sea, es por esa razón que vivimos sin miedo. Hablo del miedo de las circunstancias, ¿no? Porque estamos expuestos a tener miedo, ¿sí o no? Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la vida, miedo a perder los hijos, no sé, miedo a perder la salud. Hay muchas razones que uno podría tener miedo, ¿ok? Miedo a caer en pecado, no sé. Miedo a sufrir alguna agresión del prójimo más cercano. Y a veces el prójimo más cercano, a veces la agresión es desde el mismo hogar, ¿no? O sea, hay muchas razones para tener miedo. Y David, hermano, David era un hombre muy valiente, pero él nos dice que llegó a experimentar miedos, pero en ese momento de verse tentado a sentir miedo, él nos dice cómo pudo lidiar con esto y lo expresa en el Salmo 27. Vamos a leer lo que le parece. Y leamos. Y el día de hoy no lo recibamos meramente como información, no, más bien hagamos un análisis, ¿no?, de nuestra vida, porque en eso nos ayuda especialmente el Antiguo Testamento. Y si hacemos un análisis y nos damos cuenta si estamos bien, pues gloria a Dios, seguimos adelante. Pero si nos damos cuenta que hay una falta ahí, no sé, que la Biblia es como un espejo y nos hace ver que algo está mal, pues corrijamos. Al final de cuentas, el beneficio es para nosotros en primer lugar, ¿cierto? Yo no quiero vivir con miedo, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dice David. Dice así, vamos a leer desde el verso 1
hasta el verso, vamos a leer hasta el verso 14, pero solamente vamos a tomar el día de hoy del verso 1 al verso 6. Prácticamente el Salmo 27 está dividido en dos partes. Del verso 1 al verso 6 podría ser una parte, y del verso 7 hasta el 14, hasta el 14 podría ser otra parte, ¿no? Vamos a leer la primera parte. Vamos a leer todo y después del verso 1 al 6 nada más. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es como un monólogo, ¿no? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esto es clave, el verso 4, ¿ok? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Después hay una oración en el verso 7 en adelante, dice así: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta noche porque pudimos congregarnos. Padre, ayúdanos a nosotros a tener este pensamiento que tuvo David. Señor, que primeramente reconozcamos que cerca de ti, en la comunión contigo, podemos tener seguridad, pero ayúdanos también a que queramos, Señor, andar en tus caminos, que sea nuestra obsesión, que sea nuestro deseo, el estar, Señor, donde se alaba tu presencia, donde se escucha tu palabra, todos los días, si fuere posible. Padre, ayúdanos a tener esta convicción, como la han tenido tus siervos que realmente han confiado en ti. Señor, y en esa cercanía, que cada uno de nosotros podamos experimentar no solamente tu presencia, sino que podamos también experimentar, Señor, lo delicioso, lo bueno, lo agradable que es poder meditar en tu palabra, Señor, y que esta no sea una carga, sino que sea más bien algo que nos alegre el corazón. Estamos en tus manos, Padre, por los méritos de Jesucristo. Amén. Entonces el Salmo 27 es un salmo que está declarando una gran fe, la fe de David. Y del verso 1 al verso 6, entonces, vamos a encontrar algunas cosas importantes. Número 1, David, cuando habla de la confianza en Dios, él está hablando que es su Dios. Es el Dios de David. O sea, todo lo que tiene Dios le pertenece a David, y por esa razón David hace suya las promesas de Dios, y por esa razón David está seguro que si tiene enemigos, Dios lo va a librar de ellos. Pero David
sabe que para que esto sea así, él necesita realmente seguir a ese Dios. Ese es el enfoque. Miren, como esto es como esto, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí saben que Dios es real? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? O sea, Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Sí. Sabemos eso, ¿cierto? ¿Cuántos saben que los pensamientos de Dios para con el hombre son pensamientos de bien y no de mal, ¿cierto? Bueno, hasta ahí todo está bien, ¿ok? Pero este pensamiento estas preguntas que les acabo de hacer, si yo se las pregunto a una persona que no se congrega, aunque no es salvo, muchas de las personas contestarían exactamente igual que nosotros y estarían, digamos, en lo cierto, o sea, no habría falla en su lógica, ¿ok? Cualquier persona que crea que Dios existe puede contestar así. Pero para que el poder de Dios, para que la misericordia de Dios, ¿ok? Para que toda la bondad de Dios pueda ser tuya, se requiere algo, ¿ok? ¿Sí me entiende? La misericordia de Dios, el bien de Dios está disponible para toda la humanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como la salvación, que está disponible para todo el mundo. Ahora, el hecho de que la salvación esté disponible para todo el mundo, ¿significa que todo el mundo va a ser salvo? Se requiere una cosa, ¿cierto? De eso va a hablar David aquí. Sí, David dice que él confía en Dios y que Dios le guarda de sus enemigos, porque David tenía enemigos, pero se requiere algo, ¿ok? No es nada más decir, oh, Dios es bueno y de seguro el día que yo lo necesite ahí va a estar. No necesariamente es así, ¿ok? No es como yo sé que Dios es poderoso y estoy seguro que el día que yo necesite de ese poder, allí va a estar. No es necesariamente así, ¿ok? Ni aún siquiera para los creyentes. Entonces, ¿por qué David pudo decir esto ahí en el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Mire, para que yo pueda decir, no tengo temor de la vida, bueno, necesito primero asegurarme si Dios es mi Dios, si el Salvador es mi Salvador, si Dios que es fortaleza es mi fortaleza. ¿Sí me entiende? Antes de comenzar, porque hoy es bien cortito, ¿no? Voy a aplicar esto, voy a comparar esto con algunos textos bien conocidos en la Biblia para nosotros. Por ejemplo, busquemos lo que dice Mateo 6:33, por ejemplo, para darnos una idea de qué estamos hablando. Mateo 6:33, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 6:33? Yo me acuerdo porque lo hace rato, ¿ok? Algunos se acuerdan porque se lo saben de memoria. Lo correcto sería que nos aprendiéramos de memoria, ¿ok? Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahí. Esto es lo primero en realidad. O sea, sobre cualquier prioridad del hombre, esto es lo primero. ¿Sí me entiende? Y esto es lo que David tiene en su mente. Normalmente nosotros pensamos al revés. Dios, primero dame la ayuda que necesito y después, si puedo, te buscaré. Pero no funciona así. Según la Biblia, lo primero que el hombre necesita es tener una comunión con Dios. Una vez que tengas una comunión con Dios, entonces sí puedes contar con todos los beneficios que Dios da, ¿ok? Por eso David en el Salmo 27 comienza diciendo, Jehová es mi luz. O sea, David ha decidido caminar en la luz de Dios. Él dijo, Él es mi salvación. O sea, David ha decidido poner su alma bajo la salvación de Dios. David dijo, Jehová es la fortaleza de
mi vida. O sea, David lo que está diciendo es, estoy seguro que ese Dios que es salvación, que es luz, que es fortaleza, es mi Dios. Si alguien puede decir eso, entonces puede estar seguro de que Dios le va a guardar en todo lo que haga. No que Dios va a impedir que estés en circunstancias difíciles, no, que aunque haya circunstancias difíciles, tienes un Dios ayudador y entonces no hay por qué tener miedo. Este es el orden, ¿ok? Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dice, ¿no? Y todo lo demás será añadido. ¿Sí entendemos? Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos haciendo eso realmente? Yo espero que sí. O sea, que si hay una prioridad en nuestra vida, que sea esta. Como dijo David, ¿no? Estad en tu casa todos los días. O sea, lo que David está diciendo ahí, lo que primeramente me interesa a mí, lo más importante es mi comunión contigo. Y yo sé que si tengo esto, tengo todo lo demás. ¿Dónde más encontramos este orden? Mateo 6:33 es claro, ¿cierto? Pero si leemos, por ejemplo, Juan capítulo 8, en el verso 12, por ejemplo, encontramos algo similar. El orden de lo que es más importante. Juan 8, 12. ¿Lo encontró? Recuerden que David dijo de Jehová, Él es mi luz, ¿no? Y recuerden que a Jesucristo, en el Nuevo Testamento, también se le compara con la luz, ¿estamos de acuerdo? Sí, Jesucristo, Él es la luz del mundo. De hecho, Él dijo así en Juan 8:12, lo leemos, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora, hasta ahí nada más, primera parte. Yo soy la luz del mundo. Significa que que esa luz está disponible para todo el mundo, ¿cierto? Sí. Ahora, significa que todo el mundo va a poder disfrutar de esa luz. Esta frase se divide también en dos partes, ¿cierto? Dice así: yo soy la luz del mundo. Y después dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No sé si usted está notando lo que David está diciendo, lo que la Biblia dice. Si Dios es la luz y usted quiere gozar de esa luz, necesita hacer de Dios su luz. O dicho de otra manera, necesita seguirle. O sea, no se puede decir que no, Dios es mi luz, ¿verdad? Él es el que me alumbra, pero usted luego no le sigue. O sea, usted luego no tiene una comunión con Él, usted no le busca, ¿me entiende? Usted hace cualquier cosa menos tener un interés en las cosas espirituales. Aún habemos muchos creyentes en Cristo, muchas personas que son salvas, pero luego no mostramos ningún interés por tener una comunión con Dios. Si Dios dice, congréguense, y no queremos congregarnos, o sea, no le queremos seguir. Si Dios dice, escudriñen mi palabra, no queremos estudiar, no nos interesa, ¿ok? Si Dios dice, clamen a mí por medio de la oración, y no queremos clamar. Y si Dios dice, sírvanme, como Romanos capítulo 12, no le queremos servir. Pregunta: ¿se puede decir que esa persona que no hace todo esto vaya a disfrutar de los beneficios de Dios? Difícilmente, ¿ok? O sea, se requiere primeramente estar dispuesto a seguir al Señor. De hecho, Jesucristo, cuando habló sobre lo difícil que cuesta seguirle, Él dijo esta frase, ¿no? El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. O sea, ¿qué significa? Que para seguir a Cristo, más bien que para gozar de los beneficios de Cristo, hay que estar dispuesto a seguirle. Y solamente aquel que está dispuesto a morir a sí mismo es el que le sigue a Cristo.
Y morir a sí mismo significa dejar de depender de uno mismo, ¿ok? ¿Por qué muchas personas no se congregan, no estudian la Biblia, no oran a Dios, no sirven a Dios? La respuesta no es tan difícil, ¿ok? Porque están confiando en sus fuerzas. O sea, están confiando en lo que puedes hacer en tus fuerzas. Tienes muchas cosas que hacer en este mundo que no tienes tiempo para confiar en Dios. Así es que, ¿cómo después puedes decirle, Señor, tú eres mi luz? Cuando su palabra es luz y a ti no te interesa. ¿Cómo puedes decir, Señor, tú eres mi salvación? Cuando la salvación de Él es lo que menos te interesa, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces, hay un orden en cómo podemos ser, cómo podemos tener la bendición de Dios. Bueno, otro texto, para que me entiendan, otro texto. Vaya Juan capítulo 15 conmigo. Juan capítulo 15. ¿Lo encontró? Jesucristo explicó esto de tener sus bendiciones, su ayuda, su poder, de tal manera que podamos nosotros ser fructíferos, haciendo una analogía entre una vid y los pámpanos, ¿cierto? Y él dijo así, esta es la primera parte, yo soy la vid, dice, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Verso 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora regresamos al Salmo 27. Otra vez. Salmo 27. Ahora, con esto en mente, que para que tú puedas disfrutar de las bendiciones de Dios y estar seguro y no tener miedo, necesitas realmente hacer un análisis. Si realmente Dios es tu Dios, le estás siguiendo y por eso puedes tener seguridad. Muchas veces nos preguntamos, más bien muchas veces experimentamos cosas bien terribles, ¿no? Y no sentimos la ayuda de Dios. Pero hermanos, luego ni siquiera estamos buscando a Dios. Luego estamos haciendo cualquier cosa menos buscar al Señor. ¿Cómo pues podremos experimentar sus bendiciones si no estamos teniendo comunión con Él? Ahora, este no es el caso de David. Por eso David dijo en el verso 1, ¿lo tiene el Salmo 27? ¿Sí? ¿Cómo él podía vivir sin miedo? ¿Cómo él podía vivir seguro? Bueno, él nos explica. Y David está hablando como consigo mismo. ¿No saben lo que es un monólogo? Cuando alguien habla, él solo, ¿no? Un solilogio, ¿no? Mi esposa seguido me desconcentra de mi solilogio. Yo tengo la costumbre de hablar solo. Es decir, paso a veces estudiando un tema y de repente yo voy predicándome solo. Y a veces se me olvida y de repente voy tan concentrado y mi esposa me queda viendo y dice, ¿me estás hablando solo otra vez? Y digo, me acabas de interrumpir mi autopredicación, ¿no? Sí, hermano, yo me predico solo. Antes de compartir cualquier cosa con usted, una y otra vez me predico a mí mismo. Muchas veces, y tanto que se me hizo una costumbre, ¿no? Y luego no me doy cuenta. Sueño y lo estoy haciendo. Bueno, David está haciendo algo similar. Él está diciendo esto, más o menos esto, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Pues ¿de quién temeré? ¿Sí me entienden? Es como cuando usted está en un peligro y dice, bueno, pero si Jehová es poderoso y Él es mi Dios, ¿y por qué voy a tener miedo? ¿Sí me entiende? O sea, de repente está en peligro y se le olvida que usted es hijo de Dios, ¿no?
Es como aquel que ya tiene licencia y viene un retén y está ya atemorizado, ¿no? Y después se recuerda, pero si ya tengo licencia, ¿por qué voy a tener miedo? ¿A quién le ha pasado eso, no? Hay unos hermanos aquí que le ha pasado, que por mucho tiempo no tuvieron licencia y era un terror llegar a los retenes, ¿no? Pero ahora siguen teniendo ese temor porque se les olvida que ya lo tienen, ¿no? Bueno, es algo similar. Nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que es luz en nuestro camino, un Dios que nos ha salvado y que nos sigue salvando todavía, un Dios que es una fortaleza, pero que es nuestra fortaleza, ¿ok? Pero luego vienen los problemas porque hay enemigos, ¿ok? Como los tuvo David, hay circunstancias difíciles y luego estamos temblando, ¿no? Pero es por lo mismo, porque olvidamos a ese Dios, ¿no? ¿Y saben cuándo se olvida uno de ese Dios? ¿Saben cuándo te olvidas de que ese Dios es poderoso? Bueno, te olvidas de ese Dios que es poderoso cuando has dejado de tener una comunión con Él, ¿cierto? Nosotros llamamos que nos enfriamos, ¿no? Y nos olvidamos lo que es Dios, nos olvidamos de sus promesas, ¿ok? ¿Y por qué? Porque nosotros nos empezamos a alejar de Él. ¿Sí me entienden? Este no es el caso de David, claro. David está diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿y de quién voy a tener miedo? O sea, ¿de quién temeré? Dice. Y dice algo más. Jehová dice, pues es la fortaleza de mi vida. Dice, pues ¿de quién he de atemorizarme? O sea, qué bonito salmo, ¿no? Pero bajo esta perspectiva, o sea, que tú sabes que Jehová sí es tu Dios, que tú sabes que Jesucristo es tu luz y que le estás siguiendo, que tú sabes que Jesucristo es tu Salvador porque le has entregado tu vida, ¿ok? Bajo esta perspectiva, pues todo es alegría, ¿ok? Terrible cuando no es así, ¿eh? Cuando sabes que Dios es esto y aquello, pero no es tuyo, ¿no? Ahí sí está terrible, ¿no? Y cuando llegamos en el verso 2, David nos habla o recuerda, él mismo sigue ese monólogo, él está recordando cómo por tener a ese Dios que es salvación, que es luz, que es fortaleza, cuando él tuvo enemigos, Dios le guardó de esos enemigos. O sea, él se acuerda, ¿no? Dice en el verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. ¿Tuvo David enemigos, sí o no? David tuvo un montón de enemigos, ¿ok? Sin contar cada vez que él salía a la guerra. Recuerden que David cuando salía a guerra, él iba por delante, ¿ok? Era un soldado, él era un gran soldado. Pero tuvo enemigos cuando no estaba en guerra, ¿no? Saúl fue uno de esos enemigos. Tuvo muchos enemigos David. Su mismo hijo se convirtieron en sus enemigos. Sus consejeros se convirtieron en sus enemigos. Por eso David dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, se está acordando, ¿ok? Mis angustiadores y mis enemigos, dice, para comer mis carnes, para hacerme daño, ¿ok? Me querían comer, me querían desbaratar, ¿no? Dice, ellos tropezaron y cayeron, dice. Y estos son los beneficios de confiar en aquel Dios. Pero la evidencia de que confías en aquel Dios, ¿qué es? Pues que le estás siguiendo. ¿Sí entendemos o no? Ahora, hermano, pon en orden tu vida, ¿ok? Y yo voy a poner en orden mi vida. Si yo estoy siguiendo a ese Dios, entonces yo sí puedo clamar, Él es mi Dios, Él es mi fortaleza, Él es mi salvación, Él es mi luz. Ahora, si yo reconozco que no lo estoy haciendo y digo estas palabras, son meramente palabras, ¿ok? No puedo decir que voy a contar con su ayuda, porque primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y ahora sí, todo lo demás será añadido, ¿no? Dice en el verso 3 David, y él sigue acordándose de los beneficios de confiar en un Dios que es todopoderoso, ¿no? Que es la salvación y que es una fortaleza. Él dice así, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea, no importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán poderoso sea el enemigo, no tengo por qué tener miedo. Yo estoy confiando en el Dios que es luz, que es fortaleza, que es salvación, y ese es mi Dios.
Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hasta el día de hoy, hermano, ¿tú vives todavía con temor? ¿O todavía vives con miedo todavía? ¿O vives vidas más bien seguras, con alegría? No sé. ¿Cómo es tu vida? No me contestes a mí, ¿verdad? ¿Cómo es tu vida? Es decir, te levantas y estás alegre y seguro, sin importar si te quitan el trabajo, sin importar que vayas a perder la esposa, los hijos, no importa. ¿Tú estás alegre? O más bien cada día que te levantas, más bien es con esa angustia, ¿no? Con ese temor de lo que vaya a pasar. ¿Cómo es tu vida? No me lo contestes a mí, nomás piensa tú. Porque el saber que hay un Dios poderoso, que es Salvador, que es luz, y aún así vivir en temor, nos deja muy mal parados, porque Dios que nos mira, Él sabe cuánto estamos confiando en Él. Pero no solamente Dios nos mira, los que están a tu alrededor pueden mirar tu confianza en Dios. Imagínate que tú eres creyente, no te imaginas eres creyente, pero imagina que estás alrededor están tus hijos ahí, ¿no? Y tus hijos saben que tú eres creyente. Y tus hijos te ven que estás acobardado, ¿no? Que pasas más tiempo acobardado que seguro. Ellos no van a decir, oh, mi papá es un hombre que confía en el Señor. Ellos van a cuestionar muchas veces, ¿por qué mi papá o mi mamá viven siempre con miedo? Si ellos me dicen a mí que yo confíe en Dios, que Dios es poderoso, que Dios es Salvador, que es una fortaleza. Pero yo veo que mis papás se acobardan, no quieren seguir, no sé, dejan de caminar. Pregúntese, ¿sí me entiende? Yo cuando leo de la fe de David y otros siervos de Dios, a mí me anima. Pero cuando leo de la fe, poca fe de muchos, me desanima también, ¿no? Por eso prefiero leer más sobre la gran fe. Ayuda más, ¿no? Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Verso 4. Casi todo el centro de esto está en el verso 4, ¿ok? El verso 4 es importantísimo en todo el Salmo 27. Como David ya sabe que hay un Dios poderoso y es su Dios, como David sabe que hay un Dios que es la luz y es su luz, como David sabe que hay un Dios que es la fortaleza y es su fortaleza, como David sabe que ese Dios le va a librar y le ha librado de todos sus enemigos, como David sabe que teniendo la confianza en ese Dios puede estar seguro, David concluye con esto ahí en el verso 4, dice, si así es, pues solamente una cosa necesito. ¿Sí me entiende? Esto es importante, ¿ok? David dice, solamente una cosa necesito. Yo quiero que pongas en tu mente, ¿cuál es tu prioridad? Porque David nos va a decir cuál es su prioridad. Él tiene muchas cosas que hacer, ¿ok? Él es rey, él es soldado, tiene muchas responsabilidades, pero él nos va a decir, solamente necesito esto para hacer frente a todo lo demás. ¿Quieren saber qué es lo que David necesita? Dice. Y vamos a ver si eso es lo mismo que hacemos nosotros o nuestra prioridad son otras cosas. Dice David, ¿lo tienen? Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Este es mi anhelo, dice David. Y esto es lo que, si tengo que pedirle a Dios que me ayude con algo, es esto, ¿ok? Y esto es lo que yo voy a buscar y en esto me voy a enfocar. Y déjenme decirle que cuando usted lee la Biblia, especialmente cuando lee Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, vas a darte cuenta que si ellos tenían una prioridad, era la misma prioridad que tuvo David. Y no les importó perder todo lo que tuvieran por hacer su prioridad, lo que David nos va a decir. Y recuerden que en la iglesia del primer siglo, si un creyente tenía como prioridad dar a conocer su fe, le estaba costando la vida misma. No sé qué pasaría si hoy en día nos costara la vida
el que los demás pudieran ver nuestra vida de fe. Es decir, que nos vieran congregarnos, que nos vieran estudiar la Biblia, que nos vieran orar, que nos vieran servir a Dios, que nos vieran cantar. O sea, estaríamos dando evidencia de que seguimos a Dios, ¿cierto? Y los que miraban esto en aquellos tiempos, decían en el tiempo de la iglesia del primer siglo, pues matarle. Esos son seguidores de Jesús. Pero esa era la prioridad de ellos, ¿ok? Los creyentes del primer siglo, así como lo fue David. Por eso dice en el verso 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Y qué es? Pues lo mismo que seguimos nosotros, ¿cierto? O cuanto menos eso esperamos. ¿Sí me entiende? Vamos a ver si es así. Y si no es así, mi hermano, yo te animo. Yo te animo que si quieres vivir una vida sin temor, contar con todas las bendiciones de Dios seguras, que lo puedas percibir y que lo disfrutes, es haciendo esto. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Por qué David dijo estas palabras? ¿A qué se refiere esta frase? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bueno, en los tiempos de David, hay que recordar, ¿ok? El lugar donde David sabía que se hacía, que se tenía comunión con Dios, donde se servía a Dios, donde se aprendía de Dios. ¿Qué lugar era ese? El templo, el tabernáculo, ¿ok? Ni siquiera había un templo, ¿ok? El templo se construyó muchos años después y no lo construyó David, lo construyó Salomón, ¿ok? Pero en el tiempo de David era una tienda nada más. Una tienda hecha de pieles, ¿ok? Pero ahí estaba el arca del pacto. Y ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahí servían los levitas todo el tiempo. Y ahí es cuando los pecados eran expiados. Ahí es donde se oraba, ahí es donde se hacían sacrificios, ahí es donde se servía, ¿me entiende? Y si algo anhelaba David era estar en ese lugar donde se hacía todo esto, no por el tabernáculo, ¿ok? No por los levitas, sino porque él sabía que Dios había destinado que allí se le buscara, ¿sí me entiende? Ahora, nosotros sabemos que en este tiempo no necesitamos de un lugar en específico, pero en aquel tiempo comenzó así, ¿sí me entiende? Allí en el tabernáculo tenía que buscarse la presencia de Dios. Y David sabe esto. Y David dice, y David no es un levita, ¿ok? David sabía que no podía vivir ahí en el tabernáculo todo el tiempo. Los levitas sí. David no podía vivir. Es más, David ni siquiera podía entrar adentro. Él tenía que depender de un levita para presentar sus peticiones. Y saben, cuando usted lee la historia de David, ¿cuántas veces quiso meterse en el templo, ¿no? ¿Cuántas veces él quiso hacer la de sacerdotes? Así era el deseo de David. Él no podía hacer esto, ¿ok? Pero él hubiera anhelado ofrecer un servicio así a Dios. No sé si ustedes pueden ver el fervor de David. David era un hombre que cuando estaba inclusive lejos de Jerusalén, cuando él estuvo fuera, un anhelo de David era, si yo pudiera estar en el templo. O él dice, cuando lee alguna historia, dice que David en sus oraciones, él volteaba a mirar hacia donde estaba Jerusalén. Si él estaba fuera de Israel, donde quiera que estuviera, dice que su anhelo era estar allí. Y a veces simplemente dirigía sus miradas a aquel lugar y él clamaba a Dios para que algún día le permitiera estar ahí. Esto habla que David amaba tener comunión con Dios y obedecer a Dios. Por eso él estaba seguro que cuando le faltara la ayuda, él la iba a tener. ¿Y la tuvo o no la tuvo? Siempre la tuvo, ¿ok? ¿Cuántas veces leemos que David estuvo en peligro y Dios le sacó de esos peligros? Usted, si quiere, siga la historia de David y usted va a ver cuántos peligros de muerte David enfrentó y Dios siempre le ayudó. Ahora entendemos por qué, ¿ok? Porque David no solamente decía, hay un Dios poderoso. No, David decía, ese Dios poderoso es mi Dios y yo estoy siguiendo a ese Dios. Amén. Por eso David tenía seguridad. Repito, y se va a oír repetitivo, hermano, pero desgraciadamente nosotros no siempre hacemos esto, ¿ok? Nosotros nos hemos acostumbrado a decir, sí, hay un Dios poderoso, el Salvador, pero yo no quiero servirle. Hay un Dios poderoso que salva y que ayuda y que es misericordioso,
pero yo no me interesa mucho conocerle por medio de la Biblia, ¿ok? Hay un Dios que ayuda, ¿ok? Pero a mí eso de la oración y clamar a Él como que no se me da. Esto no puede ser así, ¿ok? No puede ser así. Cuando menos la fe de David no era así. Sigo leyendo, dice así: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era su anhelo de David. Sabemos que no estuvo toda su vida ahí, pero ese era su anhelo, ¿ok? Y no solamente quería estar ahí por estar, porque es otra cosa, ¿ok? O sea, no solamente era estar por estar. Para él era un deleite estar, ¿ok? Para David estar ya era algo bueno, pero había un motivo para estar ahí. El estar ahí en primer lugar era porque la presencia de Dios estaba ahí. Es como cuando nos congregamos. ¿Por qué nos congregamos nosotros aquí? Bueno, alguien puede decir, ¿por qué nos congregamos si Dios está en todas partes? Eso es cierto. Dios está en todas partes. Pero aún en Hebreos, por ejemplo, no voy a buscar los textos, pero también Dios nos enseña que Él, de una manera especial, está cuando los creyentes se reúnen en un lugar que Él llama su iglesia, o con su iglesia, ¿ok? De una manera muy especial y diferente a cuando le buscas en lo personal, en tu hogar, donde quiera que estés. Sí, Cristo en este caso ordenó que los creyentes se congregaran, y esta es una comunión especial, ¿ok? Es diferente a la comunión que tienes con Él cuando estás en tu casa, que también el Señor está ahí, por supuesto. Entonces, David dice que él quería estar en su casa. Dice en el verso 4, nos dice para qué, no solamente para estar, sino dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para dos cosas, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dos cosas que resultan de querer, de conocer a Dios y de seguirle y de disfrutar de su ayuda. Pero en este caso, el de congregarse como David, dice para contemplar la hermosura de Jehová. Hermano, estas son experiencias personales. No sé. Ustedes que están aquí realmente han experimentado, como dice el texto, cuán hermoso es el Señor. Hay un canto que dice así, ¿no? Cuán hermoso es el Señor. ¿Tú has experimentado eso de cuán grande es Dios, pero que lo experimentes? No digo que lo veas, pero que tengas experiencia de cuando estuviste, no sé, enfermo y sin saber cómo pudiste experimentar su ayuda, ¿no? Cómo te levantó y no te explicabas cómo lo hizo. Pero después tú, en esa experiencia, vienes a un lugar como este donde leemos su palabra y la escudriñamos, y tú empiezas a meditar, ¿por qué Dios es así? Y lo disfrutas, ¿no? Primero lo disfrutas por la experiencia que tuviste con Él, de que te ayudó, te levantó, no sé. Pero después disfrutas el estar meditando por qué Dios hizo esto, cómo lo hizo, cómo es Dios, cómo es su carácter. Miren, un ejemplo. Yo no sé si usted lo está disfrutando, yo sí. El estudio que tenemos a las 3 de la tarde los domingos, yo lo he estudiado y lo he compartido un montón de veces. Y yo cada que lo expongo otra vez, yo cómo lo disfruto. Y no sé si usted lo disfrute, ¿ok? Pero hemos estado hablando de cómo las profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿no? Y no sé, yo disfruto y mi mente disfruta el pensar cómo Dios obró para que cada aspecto de sus profecías se cumplieran una por una, detalle a detalle. Y me pongo a pensar, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo, no sé, cómo usó ese poder y cómo lo experimentaron los que estuvieron ahí? No sé si me entiendan. Como el fin de semana cuando les hablaba yo sobre los imperios profetizados que oprimirían a Israel, pero cómo Dios quitó a uno por uno. Y si usted estudia cómo quitó a uno por uno, se sorprendería, ¿ok?
cómo Dios quitó, ¿usted se acuerda cómo Dios quitó al imperio babilónico? Usted lo puede leer y usted dice, ¿cómo fue posible esto, no? Que Dios dijo un imperio tan grande, que era el más grande de su época, y Dios dijo, va a ser en una noche y sin pelear. ¿Cómo quitas a un imperio en una sola noche y sin pelear siquiera? ¿Sí me entienden? ¿Saben ustedes que Nabucodonosor murió por la mano de Dios y ni siquiera tuvo que ser atravesado por una espada, por decirlo así? ¿Sí? Ahora, si usted lee, estamos viendo sobre otros imperios más, ¿no? Cómo Dios hizo esto, no sé, yo lo disfruto, ¿ok? Y lo disfruto y después me pongo a pensar en mi vida personal. Estoy pasando esto que está tan terrible, pero yo sé que Dios me puede ayudar. Amén. Y me pongo a pensar, ¿cómo lo iré a hacer? No sé, y lo estoy meditando, ¿no? ¿Cómo lo iré a hacer? Y después que lo ha hecho, es una experiencia personal, ¿ok? Digo, Dios, qué grande eres, ¿ok? Jamás pensé que me fueras a sacar de esta manera. Y después eso me lleva a querer conocer más de Él. ¿Sí me entiende? Conocer cómo es su carácter, sus atributos. Ustedes saben, hemos estudiado sobre eso, ¿ok? Los atributos de Dios, que tiene atributos comunicables y atributos no comunicables, ¿ok? Es decir, hay cosas que compartimos con Dios, pero hay cosas que no compartimos con Él. Y a mí eso a mí me pasa lo que dice aquí: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para pensar, Dios es misericordioso. Nosotros somos misericordiosos, ¿cierto? Pero cuando nos conviene. Dios es misericordioso todo el tiempo. Así es. Dios es sabio. Todos somos sabios también, ¿cierto? Sí, porque fuimos creados a su imagen, pero una sabiduría y una misericordia muy borrosa, ¿ok? Por el pecado. Pero Dios es sabio, perfecto. Él sabe todo lo que es bueno y todo lo que conviene. Ahora, hay cosas que Él tiene que no tenemos nosotros. Sí, por ejemplo, Dios es omnipotente. Nosotros no somos omnipotentes, ¿ok? Dios es inmutable, o sea, Él nunca cambia. Nosotros cambiamos a cada rato, ¿ok? O sea, y todo eso me sorprende. Yo digo, Dios, nos hiciste a tu imagen. Así era Adán y Eva, pero a causa del pecado no podemos ser como tú nos diseñaste, ¿no? Pero tú sigues siendo el mismo. Amén. Y algún día, cuando estemos en tu presencia, seremos confirmados en santidad y ya no tendremos ese problema que tenemos ahora. Entonces sí seremos un poquito más parecidos a ti, no como tú. ¿Sí me entiendes? Ahora, ¿cómo sé todo eso? Por la Biblia. O como dijo David, por eso David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tengo una pregunta, mi hermano. Cuando te reúnes los miércoles, ¿vienes con esa pesadez o vienes realmente porque quieres saber cómo es Dios, el Dios que te ayuda? Piénsalo, ¿ok? Yo vengo con ese deseo. Me reúno porque, bueno, en un lugar como este, Dios me enseña, me ayuda, no sé, muchas cosas pasan. Y este era el anhelo de David. Era un hombre que realmente seguía a Dios y él estaba seguro que Dios no le fallaría. ¿Por qué? Por esa relación que tenía con Él. Yo sé que muchas veces dudamos que Dios nos pueda ayudar, ¿cierto? Dudamos y decimos, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Y saben por qué dudamos? Y porque no estamos haciendo lo que hacía David, seguirle al Señor. Dice en el verso 5, para terminar, se nos fue el tiempo, dice el verso 5 del Salmo 27, David sigue contando los beneficios de tener un Dios que es luz, que es salvación, que es fortaleza, pero es el Dios de David y él le sigue. Y Dios le sigue de tal manera que una cosa anhela nada más es pues seguirle siguiendo, ¿no? Estar en su casa todo el tiempo y aprender de él y conocerle más. Por eso nos reunimos también nosotros, no porque sabemos todo, no porque queremos saber más de Él. Nuestra fe no depende tanto del conocimiento, pero el conocimiento es necesario, ¿cierto? Sí, es amén. Dice el verso 5, sigue contando los beneficios de tener ese Dios como tu Dios, ¿ok? Que sea tu Dios, que sea tu Señor, o sea, que tienes comunión con Él. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día
del mal. La palabra tabernáculo ahí tiene un significado más como refugio. Lo que está diciendo David es, porque Él me esconderá en su refugio en el día del mal. Ustedes saben que David no podía entrar en el tabernáculo de Dios, ustedes saben, ¿verdad? Solamente los levitas podían entrar, y entre los levitas el sumo sacerdote nada más. Pero David sabía que aún así Dios tiene refugios para ayudarte, ¿ok? ¿Sí me entiende? Yo sé que el venir a este lugar, este edificio, no le va a salvar el edificio, pero Dios es Dios el que le va a salvar. Dios es el refugio, ¿ok? Y en la Biblia hay una historia de un joven rey que tenía 6 años, que iba a ser asesinado. Su nombre se llamó Joás. Joás fue uno de los grandes reyes de Israel. Y saben, él fue guardado en la casa en la casa de Dios, en el tabernáculo. Él sí fue guardado ahí por un sacerdote. 6 años, obviamente era un niño, ¿no? Este es un ejemplo tal vez de lo que David quiso decir, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Dice, me ocultará en lo reservado de su morada. Y repito, en aquellos tiempos David tenía como la morada de Dios, pues el tabernáculo, ¿ok? Nosotros no sabemos que la morada de Dios no es el edificio, ¿ok? Pero ahí sabemos que si buscamos a Dios todo el tiempo, estamos seguros en Él. Él es nuestro refugio. Él nos va a guardar. Dice, y sigue diciendo, dice, sobre una roca me pondrá en alto, ¿no? Y esto habla de un triunfo, de una estabilidad. ¿Saben qué pasa cuando sientes miedo? Normalmente cuando alguien te acusa, cuando alguien quiere hacerte daño y no encuentras en quién confiar, normalmente hacemos esto, ¿no? Hasta nos dice, ¿no? Hacemos esto. Ya cuando alguien te ve así, dice, ¿qué te pasa? Levanta el rostro, ¿no? ¿Por qué? Porque andas desanimado. Pero cuando confías en el Señor, nuestra tendencia es estar con la cabeza en alto, ¿no? La verdad, todo aquel que está avergonzado por alguna razón, agacha la cabeza, ¿no? Y de ahí viene el dicho, no seas agachón, ¿no? No, pero el que confía en Dios, ¿no? con el rostro levantado, ¿no? Como puesto sobre una roca, es lo que David está diciendo, dice, sobre una roca me pondrá en alto. Y como David sabe que Dios hace todo esto porque es su Dios, termina así. Y es lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Por eso hacemos también nosotros esto. ¿Y qué hizo David? Dice el verso 6. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y por eso hacemos nosotros esto, ¿no? Nosotros no cantamos a Dios para ver si nos da algo o a ver si hace algo por nosotros, ¿no? Nosotros cantamos a Dios por lo mucho que Dios hace por nosotros y ha hecho, porque Él es el Dios de nuestra salvación, Él es nuestra luz. Por eso le servimos. Por eso nuestros cuerpos deben ser un sacrificio vivo para Él, ¿ok? Por eso le cantamos, por lo que hace y estamos seguros que hará, no para ver si hace algo, ¿ok? No, para eso nosotros tenemos que seguirle, ¿no? Y Él estará con nosotros. Piénsalo, ¿cómo es tu fe? ¿Andas temeroso o andas seguro en el Señor? Si andas inseguro, recompón, búscale a Él primero, busca tener comunión con Él, haz todo lo que Él te dice, congrégate, lee tu Biblia, ora, conócele, obedécele, conságrate a Él. Cuando tengas esta experiencia, entonces podremos disfrutar de todo lo demás. O como dijo Juan 15, no, porque separados de mí, nada podéis hacer. Piénsalo, no es al revés, ¿ok? Si te quedas ahí porque estás triste y crees que la mejor solución es quedarte ahí, ahí te vas a quedar y así vas a morir. Pero va a ser tu culpa, ¿ok? Simplemente porque has decidido no seguir al Señor, no confiar en Él. Vamos a dar gracias al Señor que nos ayude y los invito a que sigamos adelante con la cabeza levantada, porque Él es nuestro Dios, nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, y no hay por qué tenerle miedo a nadie. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta noche porque pudimos reunirnos. Padre, tú conoces nuestra vida. Tú conoces si hemos vivido atemorizados o no. Padre, tú sabes perfectamente bien
nuestro estilo de vida, si te hemos buscado con todo el corazón o no lo hemos hecho. Por favor, esta noche ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos. Padre, ayúdanos a que decidamos seguirte verdaderamente como lo hacía tu siervo David, a que sea nuestra prioridad, a que sea nuestro anhelo estar en tu casa todo el tiempo, Señor, no por el edificio, Señor, sino porque tú lo has demandado así, porque tú has dejado, Señor, todas estas cosas para beneficio nuestro, Señor, la iglesia local, la congregación, tu palabra, la oración, la reunión entre creyentes, Padre, todas estas cosas que están disponibles para nosotros, pero nos demandas obediencia. Y sabemos que en esto tú eres honrado y glorificado. Y, Señor, podemos así disfrutar de tus beneficios. Ayúdanos, Padre, a que vivamos así. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, podemos sentarnos. Dios les bendiga. Vamos a tomar un tiempo de oración.